Amigos, como muchos de ustedes ya sabrán, hace unos cuantos días el número uno del mundo, Magnus Carlsen, se enfrentó en un match amistoso de 8 partidas a ritmo blitz en la plataforma chess.com al prodigio argentino Faustino Oro. En videos anteriores vimos primero lo que fue la única victoria de Faustino en el match contra Magnus, la que de hecho es su primera victoria a ritmo blitz contra el noruego. Después, sin embargo, vimos la terrible venganza, o mejor dicho, parte de la venganza de Magnus Carlsen, ya que solo vimos 3 partidas donde Magnus le dio pues una verdadera clase de finales a Faustino, demostrando por qué, bueno, prácticamente todo el mundo coincide en que Magnus es el mejor finalista de la historia. Esos 2 videos se los estaré dejando a lo largo de en tarjetas como la que ven por acá. Sin embargo, bueno, varios de ustedes me habían dicho que subiera las partidas restantes, es decir, las 4 partidas que todavía faltaban, y esas son las que vamos a ver a continuación. Ya les diré que, bueno, todas estuvieron realmente espectaculares, así que pónganse cómodos para que las disfruten y al final les voy a decir cómo quedó el marcador final. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, ya que en septiembre regresamos con lo que son las transmisiones en directo, empezando el 3 con la Tech Mahindra Global Chess League, donde precisamente Magnus Carlsen regresa a los tableros. Después estaremos con el Leyendas y Prodigios 2 a partir del 7, donde va a estar precisamente Faustino Oro junto a José Martínez y otros grandes jugadores como Pepe Cuenca. Y posteriormente, a partir del 15 de septiembre, arranca la Olimpiada Mundial de Ajedrez, donde obviamente estamos muy pendientes de los equipos más fuertes, pero sobre todo de los equipos latinoamericanos. Así que vayan a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan todos esos directos y también los videos que voy a subir resumen. Ahora sí, vámonos con esta partida. Si mal no recuerdo, es la tercera o la cuarta, no están en orden específico, donde con las piezas blancas Faustino Oro iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras Magnus Carlsen respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6 y C6. Faustino decide jugar una variante a la pin diferida. Magnus respondió con caballo F6 atacando al peón. Y Faustino jugó H3, planteando una celada muy típica de esta posición. Magnus obviamente no cayó, jugó caballo C6. Y es que el error estaría en capturar el peón de E4, ¿no? Viene dama jaque, dama por caballo y bueno, las negras pierden. Por eso Carlsen jugó caballo C6, Faustino jugó alfil D3, ahora sí defendiendo el peón. E5, alfil C2 y D5. Magnus rápidamente decide atacar el centro con el peón y el caballo. Faustino recapturó, dama por D5, D3, alfil F5 y ahora enroque. Curiosamente, una jugada tan lógica como enroque para asegurar al rey aquí no es la mejor opción. Es preferible el desarrollo con caballo A3 buscando ideas como caballo B5. En caso de enroque largo para seguir presionando, entonces vendría caballo C4 contraatacando el peón central. En cambio, tras la jugada de enroque largo de Magnus que le da con todo al peón de D3, torre 1 por parte de Faustino, alfil por D3, alfil por D3 y dama por D3. Bueno, Magnus Carlsen se queda con un peón de ventaja apenas en 11 movimientos. Sin embargo, Faustino juega dama 4. Obviamente el cambio no le favorece, tiene un peón de menos. Y Magnus respondió con alfil D6. Era preferible caballo D5. En caso de caballo B2, pues entonces viene caballo B6 para expulsar definitivamente a la dama que empieza a molestar un poco allí cerca del rey. En lugar de eso, tras alfil D6, caballo A3 por parte de Faustino, torre H8 de Magnus, alfil G5, alfil C7, torre A de 1 atacando la dama, dama F5, alfil por F6, G por F6 y ahora caballo H4. Bueno, Faustino aquí cometía quizá otra pequeña imprecisión, era mejor caballo B5 buscando ataque y en caso de alfil B8 para evitar perder el peón o el alfil en C7, vendría caballo D2 buscando la casilla E4. En cambio, tras la jugada caballo H4, dama E6 por parte de Carlsen que amenazaba en A2 y caballo C2 de Faustino defendiendo con la dama, pero de nuevo perdiendo la posibilidad de jugar caballo B5 un poco más activa. Tras caballo C2, en cambio, F5. Buena jugada de Magnus que empieza a ganar espacio. Dama B5 de Faustino que ataca el peón, pero aquí caballo E3, atacando el peón. En caso de que avance viene caballo F5. ¿Qué sucedió tras dama B5? Torre por D1 y torre D8. Con esta jugada ahora Carlsen tiene clara ventaja. Faustino jugó torre por D8, alfil por D8, caballo F3 atacando de nuevo en C5, dama por A2, Magnus se come el peón, caballo E3 de Faustino que ataca el peón de C5 y el de F5, E4, caballo D2 y dama E6. Era interesante jugar aquí F4 atacando al caballo. En caso de caballo C4 vendría alfil E7 sin necesidad de perder el peón de C5.
Tras dama E6 en cambio, Faustino se comió el peón de C5, F4 de Carlsen atacando al caballo, caballo D5, E3, F por E3, F por E3, caballo F3 y ahora E2. Esta jugada parece peligrosísima porque el peón está a punto de coronar, pero en realidad no es una gran amenaza. Era preferible dama E4 primero, en caso de B4, ahora sí viene E2, rey F2 y rey D7. ¿Qué sucede? Tras G2, rápidamente Faustino jugó rey F2, evitando la coronación. Alfil H4 de Carlsen, G3, E1 igual dama, caballo por, alfil por G3, rey por G3 y dama por E1. Bueno, Carlsen se mete en un final con peón de ventaja. Sin embargo, no es tan fácil, ¿no? Este final es complicado, eso sí. Tomando en cuenta que estamos hablando de Magnus Carlsen, probablemente hasta podríamos decir que tiene ventaja decisiva, ¿no? Sin embargo, Faustino también va a demostrar su talento. Rey G2, dama E4, rey G3, dama E5 jaque, rey G2, rey D7, dama C4, dama G5, rey F2, dama F5, rey G3 y ahora rey D6. Carlsen quiere atacar rápidamente al caballo de las blancas, pero mejor era dama E6. En caso de dama B3, viene ahora sí rey D6. ¿Qué pasa con esta jugada directamente? Bueno, Faustino jugó caballo F4, buen movimiento. H6 por parte de Carlsen, dama F1, dama G5 jaque, rey H2, dama F5, dama D1 jaque, rey C7, rey G3 defendiendo al caballo, A6, caballo D5 jaque, rey B8 y ahora caballo F4. Por supuesto, bueno, Faustino aquí no estaría nada mal con unas tablas, ¿no? Y es que tiene un peón de menos. Sin embargo, dama D2 es la mejor opción, atacando en H6 y en caso de caballo E5, entonces dama D4, ¿no? Para buscar ahora contrajuego allí con el caballo y la dama. Tras caballo F4, en cambio, dama G5 jaque, rey F3 y dama F6. Bueno, Carlsen aquí podía jugar caballo E5 y créanme que tenía ventaja, ¿no? Tras rey E4 viene dama E7 y bueno, está empezando a buscar los temas. Sin embargo, tras dama F6, ambos tienen prácticamente el mismo tiempo. Faustino jugó dama D5, rey A7, dama C5 jaque, B6, dama D5, B5 y rey E4. Buena jugada del argentino que se mete allí sin miedo a la candela. Magnus jugó dama E7, Faustino retrocedió. Rey B6, dama F5 buscando el doblete, dama D6 evitándolo. Caballo D5, rey C5, caballo E3, caballo E5 jaque, rey E2. Ojo, aquí la jugada rey E4 también era interesante, ¿no? Porque fíjense que tras dama D3 viene rey por E5, dama por caballo y rey F6 jaque, cae el peón de F7 y probablemente el final siga igualado. Sin embargo, rey E2 tampoco es mala, ¿no? F6, dama E4, A5 y B4. Buena jugada de Faustino que prácticamente forza que se juegue A por B4, C por B4, rey B6 y ahora caballo D5. Magnus jugó rey B7, no tiene muchas jugadas, ¿no? Por ejemplo, si rey A6, entonces vendría caballo C3. Y bueno, la posición sigue pareja. Tras rey B7, caballo por F6 es igualdad, porque bueno, Faustino recupera el peón. Caballo C6, caballo D5, dama H2 jaque, rey E1, dama por H3. Magnus intenta quedarse con el peón de más, pero Faustino consigue una línea de tablas, ¿no? Dama H7, rey A6, caballo C7, rey B6, caballo jaque y rey A6. Es muy difícil arriesgar, aquí el rey nunca puede bajar porque entraría la dama y por supuesto la partida finalizó en tablas. Bien amigos, esta es la primera partida que les quería mostrar. Vamos ahora con la siguiente, si mal no recuerdo la quinta. Aquí, la quinta o la... Sí, esta fue la tercera, creo que la siguiente fue la quinta, donde cambiaron de colores. Magnus llevaba las blancas y Faustino las negras. ¿Qué sucedió? Bueno, ahora Magnus iniciaba con la jugada de 4 y Faustino era el que respondía con siciliana. Caballo C3, caballo C6 y F4. Ojo porque Carlsen decidía jugar un ataque Grand Prix. Ya saben que es una de mis armas favoritas contra la siciliana. G6 de Faustino, caballo F3, alfil G7 y ahora A3. Una jugada honestamente interesante, ¿no? Ya van a ver la idea. Aquí es más común jugar A4 o alfil C4 o incluso jugadas como G3 para desarrollar el alfil vía G2. Sin embargo, tras la jugada A3, Faustino jugó B6 y ahora Magnus jugó alfil C4. La idea, básicamente, que si el caballo va a 5, el alfil tiene la casilla A2 y no tendría peligro de que se lo cambien. E6 por parte de Faustino, enroque de Magnus, caballo G7, D3, enroque, dama E1 y D5. Bueno, Faustino se queda bastante bien. Es típico esta reacción de las negras contra el Grand Prix, golpeando el centro. Alfil A2 por parte de Carlsen, su idea de jugar A3. Caballo D4 atacando el peón, torre F2, alfil B7, E5 por parte del noruego, caballo F3,
o caballo por F3 del argentino, torre por, caballo F5. Y ahora Magnus jugó caballo E2. Obviamente el tema del Grand Prix es tratar de pasar al flanco de rey. Faustino jugó D4, rápidamente atacando la torre en F3, pero era mejor F6 presionando el centro. En caso, por ejemplo, de G4 viene caballo E7 y las negras tienen ventaja ligera. Tras la jugada de 4, torre F2, Carlsen mete una jugada que parece rara. ¿Por qué? Porque parece más natural torre H3, ¿no? Básico de este planteo, pasar la torre a atacar por la tercera fila. En cambio, tras torre F2, alfil D5. Bueno, Faustino quiere simplificar. Dama H4 era mejor. En caso de alfil D2, entonces H5 y las negras siguen estando mejor. En cambio, tras alfil D5, alfil por, dama por, caballo G3 planteando el cambio de caballos, caballo por, peón por y F6. Fíjense que la posición está pareja. Más allá de la estructura de las blancas, pues las negras quizá no aprovecharon que salieron bien. E por F6, alfil por F6, alfil D2, torre a E8, dama E2, E5, torre E1 y alfil G7. Aquí era interesante jugar E por F4 para cambiar la dama por las dos torres. O más bien, las negras cambiarían las dos torres por la dama, ¿no? Tras dama por y torre por, vendría rey F7 y tras torre F2, entonces F por G3. Y bueno, según la máquina, las negras tienen ligera ventaja. Obviamente hay que tener cuidado con temas como dama H5 y dama H2. Pero bueno, era una posición durísima de pelea brutal, ¿no? En cambio, tras rey alfil G7, dama E4 de Carlsen, que quiere cambiar las damas, dama D7 de Faustino, dama F3, E por F4, torre por E8, torre por, G por F4 y H5. Bueno, Faustino se lanza por el flanco de rey, Magnus jugó F5, torre F8, dama G3 atacando al peón, G por F, dama G5. Pueden ver que Magnus sacrifica un peón con tal de pasar al ataque. Faustino juega dama F7 intentando defenderlos, torre E2, torre E8, torre por, dama por y dama por F5. La posición se iguala completamente. Aquí Faustino intentó entrar con la dama, Magnus jugó jaque aquí, rey H8, dama G5 defendiendo al alfil. Y bueno, en realidad la posición está muy igualada, ¿no? Faustino lo intentó por el flanco de dama, vino con el rey, pero tras el cambio de alfiles, pues Magnus Carlsen no quiso arriesgar de más y terminó empatando tras el jaque continuo. Y es que, bueno, en realidad ya Faustino pasó, está atacando los dos peones y no hay cómo presionar aquí por parte de las blancas. Bien, ahora vamos a la siguiente partida que, si mal no recuerdo, fue la penúltima. Aquí donde Magnus Carlsen de nuevo llevaba a las blancas e iniciaba con la jugada de 4. Mientras que Faustino con las negras respondía con caballo F6. Pueden ver que, bueno, Magnus puso a prueba al argentino, ¿no? Jugando E4, D4. Magnus jugó C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Una defensa nimso-india por parte de Faustino. A3 de Magnus, que ataca de inmediato el alfil. Alfil por C3, B por C3, C5, F3, caballo C6, E4, D6, alfil E3, B6, alfil D3 y caballo A5. Bueno, aquí Faustino juega de manual. La idea va a ser atacar el peón de C4 con el caballo y con el alfil cuando salga a A6. Magnus jugó caballo H3, alfil A6 de Faustino que ataca el peón, dama E2, torre C8, torre C1, caballo D7, enroque, enroque y F4. Bueno, Carlsen también juega de manual. Este es el ataque correcto de las blancas en esta línea. Dama E7 por parte del argentino, E5 del noruego, F5, E por F6 al paso, caballo por. Y ahora alfil F2. Bueno, increíblemente Magnus es el primero que comete una imprecisión en la partida, ¿no? Hasta aquí ambos jugando de manera perfecta. Lo correcto era jugar caballo G5 y en caso de D5 entonces C por D, alfil por D3, dama por C4 y dama E2. En cambio, tras alfil F2, Faustino jugó torre F, E8. No es mala, pero C por D4 era mejor y tras peón por D5, rápido golpeando el centro. Tras torre F8, en cambio, alfil H4 de Carlsen y dama F8. Esta sí es una imprecisión de Faustino que tenía que jugar C por D4 y D5. La idea está en que si las blancas capturan, pues viene torre por y ahora a dama por A3, ¿no? Presionando la torre y ganando un tiempo porque también se ataca el alfil. En cambio, tras dama F8, caballo G5. Buena jugada de Carlsen, que empieza a presionar el peón D6. C por D4 de Faustino, C por D4 de Carlsen y caballo B3. Faustino mete esta jugada porque se ve muy fuerte, atacando la torre, atacando en D4, pero quizá D5 de nuevo es un poquito mejor. Y es que a caballo B3,
Magnus jugó caballo por E6. Increíble, esto es un error y gravísimo. Aquí las blancas tenían que jugar torre CE1 y tienen ventaja. Y es que si caballo por D4 viene dama F2 y de repente pues a las negras le están tocando todo, ¿no? Le tocan el caballo en D4, le tocan el peón en E6, le tocan el peón en H7, así que habría problemas importantes. En cambio, tras la jugada caballo por E6, caballo por C1, Faustino desaprovecha una gran oportunidad de obtener una enorme ventaja, ¿no? Lo correcto era jugar caballo por D4, aprovechando la clavada del caballo. ¿Cuál es el truco? Bueno, aquí hay que jugar caballo por D4 entregando a la dama, increíble. Y es que si caballo por F8, que parece lo normal, viene caballo por E2 jaque. Tras alfil por, entonces viene torre por E2. Las negras se van a quedar con una pieza de más porque el caballo está atrapado. Y es que, bueno, en caso de alfil por F6, viene G por F6. Y tras caballo D7 sacando al caballo, entonces viene rey F7. Fíjense, el caballo no tiene a dónde ir. Y bueno, basta con jugar rey E7 para poder capturarlo. Por ejemplo, si torre 1, viene torre por E1, torre por y ahora alfil por C4. El caballo sigue atrapado y no hay manera de sacarlo. Impresionante lo que no vio aquí Faustino, pero bueno, estaba más o menos complicado. Era una variante larga y solo tenía 1 minuto 40. Magnus jugó torre por C1, dama F7 y F5. Con esta jugada, ojo, Faustino sigue con ventaja. Tiene una calidad de más, pero las blancas obviamente tienen compensación con ese poderoso caballo N6 que está respaldando el peón. Faustino jugó D5 para evitar el D5 de las blancas, que sería muy fuerte. Y ahora Magnus jugó alfil por F6, cometiendo otro error. Esta partida tiene bastantes imprecisiones. Era mejor dama E5 y en caso de alfil por C4 vendría alfil por, peón por y torre C3 con juego complicado. En cambio, tras alfil por F6, dama por F6, buena jugada de Faustino que gana un tiempo atacando el peón. Y C5 de Magnus, error aquí. Bueno, en realidad no se tocaba el peón porque está el caballo, ¿no? Pero C5 es un error. Había que jugar dama F3, atacando el peón de D5. En caso de alfil por C4, en alfil por, peón por y G4. ¿Qué sucede tras la jugada C5? Alfil por D3. Faustino de nuevo deja pasar una oportunidad para obtener ventaja decisiva con torre por E6. Vaya jugada espectacular y totalmente ganadora. Y es que, bueno, ¿qué pasa si se toma de peón? Entonces vendría dama por D4 jaque y tras rey H1, alfil por D3. Es una pieza de más y ventaja decisiva. Y en caso de que se tome con dama, pues pasa casi lo mismo, ¿no? Dama por dama, peón por y alfil por D3, pieza de más y ventaja decisiva. Increíble, pero aquí Faustino lo deja escapar. Magnus jugó dama por D3 y B por C5. Faustino aquí todavía obtenía ventaja con G6, presionando al peón que está sosteniendo al caballo. En caso de torre F1, viene G por F, caballo F4 y B por C5. Y en caso, por ejemplo, de G4 allí intentando reemplazar al peón, pues entonces vendría la jugada H5. Y si H3, H por G4, H por G4, G por F y dama H4. Ahora la idea es jugar rey F7 y pasar con la torre. En cambio, tras la jugada B por C5, D por C5 de Magnus, dama E5 de Faustino, H3, G6 y ahora G4. Magnus intenta mantener su fuerte caballo en E6, pero aquí torre F1 era lo correcto. Tras dama E7 y rey H1, la partida debe mantenerse en la igualdad. Un poquito mejor las negras. En cambio, tras la jugada G4, G por F5 de Faustino, G por F5 de Magnus y rey H8. Faustino tiene clara ventaja. Viene la torre a ocupar la columna G, tiene calidad de más. Magnus jugó rey H1 retirándose y ahora D4. Bueno, Faustino avanza demasiado rápido el peón que va a quedar vulnerable. Torre B8 era mejor intentando torre B2. Tras dama C3, pues viene D4 y ahora sí, las negras tienen ventaja. Tras D4, sin embargo, Magnus también se apresuró y jugó C6. Había que jugar torre D1. El peón no se puede defender o si se defiende devolviendo la calidad. Y ahora sí, las negras parece que no tienen ventaja. En cambio, tras la jugada C6, dama D5 jaque de Faustino, rey H2 de Magnus, dama E5, dama G3, dama E2, dama G2, dama E5, dama G3, dama E2, dama G2. Y Faustino aquí comete el error de jugar dama E5 y repetir la posición. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad las negras tienen gran ventaja con la jugada D3, incluso ventaja decisiva. Y es que tras, por ejemplo, H4, vendría dama E5 jaque, dama G3
y dama F6. Se amenaza el peón de H4, el peón está coronando, se está tocando el de C6 y bueno, en realidad la ventaja negra es muy clara. Obviamente, bueno, estar jugando frente al número 1 con 30 segundos en el reloj es bastante intimidante y bueno, Magnus tampoco iba a arriesgar, ¿no? Jugó dama G3 y la partida terminó en tablas tras repetir 3 veces la misma posición. Bien, amigos, esas fueron 3 de las 4 partidas. Ahora vamos a ver la última del enfrentamiento donde de nuevo Faustino llevaba las blancas y Magnus llevaba las negras. Partida número 8 donde, bueno, Faustino iniciaba con la jugada de 4 mientras que Magnus respondía con E6, una defensa francesa. D4, D5, caballo C3, variante abierta, caballo F6, alfil G5, D por E4, caballo por E4, atacando allí, presionando la clavada, alfil E7, caballo por F6, y ahora Magnus metía G por F6, una jugada que según la máquina es dudosa. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdo, se captura de peón cuando el alfil no ha salido. En cambio ya el alfil está en E7 y creo que no es la mejor opción. Alfil por y dama por es lo que más se juega. Sin embargo, bueno, vean que Magnus estaba como improvisando en las partidas, jugando líneas alternativas. Faustino jugó alfil E3, B6, dama F3 atacando la torre, C6 y enroque largo. Las blancas deben tener ligera ventaja, pero definitivamente alfil C4 era algo mejor, dándole prioridad al desarrollo. Tras la jugada enroque, alfil B7 de Magnus tenía que jugar dama D5, buscando cambiar damas para entrar en un finalillo. En cambio, tras alfil B7, rey B1, caballo D7, dama G3, caballo F8 y caballo F3. Caballo E2 también era interesante para buscar la casilla F4. Aquí Magnus jugó caballo G6, Faustino respondió con H4, alfil D6 atacando la dama, dama H3, dama C7, H5 atacando al caballo, caballo E7, dama H4 atacando al peón, y caballo D5. Magnus decide defenderlo, aunque enroque largo era mejor. En caso de dama por F6, viene caballo D5 ganando tiempo. Pero seguramente Magnus dijo, no, un peón es un peón, vamos a defenderlo. Y Faustino respondió con alfil D2. Faustino también diría, bueno, pareja de alfiles es pareja de alfiles, ¿no? Sin embargo, alfil H6 era bastante buena. Tras enroque largo, viene C4. Y bueno, la idea es que la torre puede ir a C1, el alfil puede salir y las negras pues, deben tener algunos problemas si no cuidan bien su enroque. En cambio, tras alfil D2, B5. Magnus se lanza al ataque. Alfil D3 y enroque largo. Faustino jugó alfil E4 y ahora Magnus jugaba dama E7, que es un error. La idea, de nuevo, defender el peón de F6 en caso de que las blancas capturen. Sin embargo, aquí alfil E7 era lo correcto, hacerlo pero con el alfil para buscar temas con E5. Tras dama E7, en cambio, torre H1, rey B8 y G3. Faustino juega bastante precavido. Aquí alfil por D5 era la buena. Y tras C por D, entonces alfil F4. Una posición donde, según las blancas, según la máquina, hay ventaja blanca, pero en la práctica, bueno, yo diría que en parte por que el rey negro está un poco más expuesto, ¿no? Sin embargo, sigue siendo complejo. Tras G3, Magnus jugó B4 y Faustino jugó alfil D3. Se empieza a echar allí para atrás. De nuevo, alfil por y alfil F4 era mejor. Tras alfil D3, H6 por parte de Magnus, rey A1, dama C7, alfil C4, caballo B6 atacando al alfil, alfil E2, F5, caballo E5, C5, alfil D3, C4, Magnus pasa al ataque y ahora caballo E5. Ojo, aunque en esta posición parece que las negras están muy bien por un ataque letal allí por el flanco de dama, la verdad es que tras la jugada caballo C5 la posición está igualada. Vendría alfil E7, no alfil por C5 porque vendría D por C y tras dama por viene alfil E3. Y ahora sí, el rey negro está muy abierto, pasan las piezas y hay problemas. En cambio, tras alfil E7, pues podría venir dama F4 y bueno, si se cambian las damas, creo que ya no hay mucho, ¿no? Las negras pueden repetir, pero bueno, las blancas regresan. En cambio, tras caballo E5, Magnus no va a perdonar. C3, un bombazo, jugada muy dura. Faustino jugó B por C3 y ahora alfil por E5. Bueno, aquí ya Faustino queda totalmente perdido, juega alfil D3. Y es que si recaptura en E5 vendría torre por D2 y tras torre por y dama C3 se cae la torre y se le derrumba la posición a las blancas. En cambio, tras la jugada alfil D3, por ejemplo, si aquí... bueno, ya vimos qué pasaba si se recapturaba, ¿no? Magnus jugó B por C3 atacando al alfil E3 de Faustino, alfil D6 y esto es ventaja decisiva. Magnus Carlsen tiene un caballo de ventaja y bueno, contra el número 1 esto ya es una sentencia, ¿no?
Torre B1 por parte de Faustino, rey A8 de Magnus Carlsen, torre B3, alfil D5 atacando la torre, torre B5 y tras caballo C4 Faustino decidió abandonar porque está completamente perdido, ¿no? Y es que, por ejemplo, si no quiere cambiar el alfil y juega algo como alfil C1, entonces vendría torre B8. La torre queda atrapada, hay que cambiarla y las negras toman la columna. Y bueno, como les dije, es una pieza de ventaja, ¿no? Poco ganaremos con analizar esta posición. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido el resto del duelo? Estas fueron las otras 4 partidas que estaban pendientes. Pueden ver que, bueno, Faustino logra 3 tablas adicionales a su victoria. Y les comento que por lo menos en la partida anterior a esta, Faustino tenía ventaja decisiva, ¿no? Obviamente presionado por el reloj y por estar jugando con Magnus, desaprovecha una posibilidad de seguir jugando y de repente hasta podía ganar el enfrentamiento. Sin embargo, bueno, Magnus cierra con una victoria y el marcador final, por supuesto, si hicieron cuentas, quedó 5,5 a 2,5 a favor del número 1 del mundo. Fueron 4 victorias de Magnus, 3 tablas y una victoria de Faustino. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido este entretenido match? La verdad que disfruté analizando cada una de las partidas. Pueden ver cómo, bueno, Faustino da la pelea impresionante. Muchas partidas llegaron hasta el final y aunque en algunas quedó bastante mal en el medio juego, se las arreglaba para llegar hasta la final. Así que muy bien por Faustino y pues el número 1 sigue siendo Magnus Carlsen, ¿no? Pero bueno, ¿qué les ha parecido? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activen esa campanita, porque recuerden, en septiembre se vienen otra vez los directos. 3 de septiembre, Tej Mahindra Global Chess League con Magnus Carlsen. 7 de septiembre, Leyendas y Prodigios 2 con Faustino Oro, José Martínez, Pepe Cuenca. Y 15 de septiembre, Olimpiada Mundial de Ajedrez con todas las selecciones del planeta, ¿no? Así que muy atentos, suscríbanse para que no se pierdan esas transmisiones. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.